Yo lo tuve todo, y también lo perdí todo. Así arranca ahora Toño, sin filtros ni maquillaje, reconociendo que en el camino se le fueron propiedades, lujos y hasta decisiones que hoy mira con otra madurez. Confiesa que hubo inversiones mal asesoradas y manos en las que confió demasiado, pero también deja claro que las caídas no lo definieron. Porque lo que vamos a escuchar no es el cuento glamuroso del artista exitoso, sino la versión cruda de un hombre que ha vivido luces cegadoras y sombras incómodas. El protagonista de esta historia es Toño Rosario, figura imprescindible del merengue, quien en estos días ha vuelto a sacudir titulares al hablar sin reserva sobre su pasado, su carácter frontal y las polémicas que marcaron su carrera. ¿Qué hubo realmente detrás de su ascenso meteórico? ¿Qué situaciones familiares y decisiones personales lo pusieron en el ojo del huracán? Él mismo lo cuenta, con frases que no pasan desapercibidas y reflexiones que han dado mucho de qué hablar. Incluso cuando toca temas íntimos, como la manera en que se debe cuidar una relación para que perdure, lanza mensajes directos que muchos interpretan como dardos con destinatario. La historia comienza mucho antes de los escenarios multitudinarios. En la región este de la República Dominicana nació Máximo Antonio del Rosario Almonte, el niño que con el tiempo se convertiría en una referencia obligada del ritmo tropical. Criado en Higüey, en medio de carencias pero rodeado de una familia numerosa, aprendió desde pequeño que el talento sin disciplina no basta. Eran tiempos en que cualquier objeto servía para hacer música, latas, botellas y lo que apareciera se transformaban en instrumentos improvisados, mientras las reuniones del barrio funcionaban como sus primeras tarimas. De esa mezcla de necesidad y determinación salió el artista extravagante, innovador y polémico que conocemos hoy. Y ahora, cuando muchos pensaban que ya todo estaba dicho sobre su vida, Toño vuelve a hablar y promete revelar episodios que cambian la versión que creíamos conocer. Si creías que su historia era solo brillo y aplausos, prepárate, porque lo que está contando en estas horas demuestra que detrás del merengue hay cicatrices, lecciones y verdades que apenas comienzan a salir a la luz. Desde muy pequeño, Toño ya sentía que su destino estaba ligado al ritmo, aunque la realidad le pusiera obstáculos todos los días. En casa no sobraba nada, pero sí abundaba la inventiva. Su madre, con una creatividad que hoy él recuerda con emoción, convertía latas de pintura, tapas de aceite y botellas vacías en instrumentos improvisados. Cualquier objeto servía para armar una tambora casera y sacar melodías donde otros solo veían metal viejo. Entre juegos y carcajadas, aquellos niños de barrio comenzaron a formar algo que, sin saberlo, sería la semilla de una agrupación histórica. Fue su hermano Pepe quien notó que aquel muchachito no solo seguía el compás, tenía presencia, tenía voz, tenía ese fuego especial para pararse al frente. Así empezó a tomar forma el proyecto familiar que más adelante marcaría una era en el merengue, y también nació el apodo que lo acompañaría por años, el Cuco, un sobrenombre que terminó convirtiéndose en marca registrada y símbolo de su estilo irreverente. Pero detrás de esa chispa artística había una realidad dura. La familia sobrevivía con un pequeño sustento que apenas alcanzaba, y hubo jornadas en las que el hambre apretaba sin contemplaciones. Cuando la comida escaseaba, los hermanos se iban al campo a buscar lo que ofreciera la tierra, mangos, guayabas, aguacates, lo que apareciera era bendición. Ahora, al mirar atrás, Toño habla sin dramatismo, pero con una honestidad que impacta, recuerda días enteros sin probar bocado y cómo, aún así, la música nunca se detuvo. En medio de la precariedad, decidieron reorganizar la banda improvisada, uno tomó el bajo, otro se movió a la batería y él asumió el micrófono, decidido a defender ese sueño aunque el estómago estuviera vacío. Esa infancia marcada por carencias forjó el carácter firme que hoy todavía lo distingue. Lo que comenzó como ruido hecho con latas terminó siendo el primer paso de una trayectoria que, contra todo pronóstico, lo llevaría a escenarios multitudinarios. Y lo más impresionante es que, durante estos días, él mismo reconoce que aquellas privaciones no fueron una maldición, sino el combustible que encendió su ambición y su determinación de no rendirse jamás. Nos íbamos al monte a ver qué aparecía, dice Toño cuando recuerda aquellos años en Higüey, y no lo cuenta con amargura sino con una mezcla de firmeza y orgullo. En su casa la escasez era parte del paisaje, pero jamás fue excusa para rendirse. Si no había comida suficiente, había ingenio, salían a vender lo que encontraran, desde palitos de coco y helados artesanales hasta dulces caseros. Toño incluso limpiaba zapatos y ofrecía arepitas o flores con tal de sumar unas monedas. Cuando llegaba la temporada buena, el campo se convertía en despensa improvisada, mangos, guayabas, naranjas, cualquier fruta era un alivio. Recuerda una cena humilde, un trozo de plátano con un poco de mantequilla, y como, aún con el estómago vacío, en la casa se imponía la risa. Nos burlábamos del hambre para que no nos venciera, ha dicho recientemente, dejando claro que la actitud fue su primera victoria. Al crecer, intentó ganarse la vida como ayudante de construcción junto a su hermano Ramón Ulises, pero el panorama seguía apretado.
Entonces su padre, don Ramón, tomó una decisión valiente: trasladar a la familia a La Romana. Allí levantaron una vivienda sencilla con hojas de palma. Cuando llovía, el agua se colaba por todos lados, pero el sueño seguía intacto. Mientras tanto, Pepe se fue a la capital decidido a formarse en música. Regresó tiempo después con una idea clara: armar una agrupación en serio. Toño y Rafa se sumaron de inmediato, y su padre hizo un sacrificio enorme al vender un terreno para comprar los primeros instrumentos. Ese gesto marcó un antes y un después. Así empezó a tomar cuerpo el proyecto que más adelante sería conocido como los Hermanos Rosario. Claro, no todo fue color de rosa. Faltaban equipos, faltaba dinero, y los muchachos tuvieron que recorrer negocios uno por uno pidiendo apoyo para completar la banda. Hoy, cuando Toño revive esa etapa, insiste en que no fue la pobreza lo que los definió, sino la determinación de no quedarse quietos hasta convertir el ruido de sus sueños en música que haría historia. Cuando ya no quedaban puertas por tocar, buscaron respaldo las autoridades locales y lograron que el alcalde apostara por ellos tras verlos en vivo. El trato fue claro: recibirían un préstamo para completar los instrumentos, y a cambio, animarían cada celebración navideña del ayuntamiento hasta saldar la deuda. Cumplieron. Con disciplina y presentaciones sin descanso, reunieron el dinero y devolvieron los 800 pesos que les habían adelantado. Ese impulso terminó siendo el punto de partida de una agrupación que con el tiempo se volvería referencia obligada del merengue. Lo que parecía apenas un salvavidas económico, acabó convirtiéndose en la chispa que encendió una carrera destinada a escenarios multitudinarios. En una de esas primeras tocadas, el artista Chichi se detuvo a escucharlos y sin rodeos, les lanzó un consejo que sonó a profecía: debían probar suerte en la capital. Le hicieron caso. Cargaron sus instrumentos en una camioneta y partieron hacia Santo Domingo con más ilusión que certezas. Allí, en el sector Los Mina, comenzaron desde abajo: bares pequeños, fiestas improvisadas, noches en las que tocaban por promoción más que por paga. En ese proceso se sumó su hermana menor, Francis Rosario, aportando voz y presencia escénica al proyecto familiar. Gracias a contactos que Pepe había cultivado, llegaron a presentarse en el entorno de San Vicente de Paúl, donde coincidían agrupaciones ya consolidadas. Fue en ese circuito donde conocieron a Guillermo Enríquez, quien percibió el potencial que otros aún no veían. Les brindó respaldo, orientación y un espacio para estabilizarse mientras daban forma profesional al grupo. Más adelante apareció el productor Rolando Padrón, pieza clave para grabar sus primeros temas y abrirles paso en la radio. Canciones como Las Locas y Te Seguiré Queriendo comenzaron a sonar con fuerza y el nombre de los Hermanos Rosario empezó a expandirse más allá de su barrio. Ahora, cuando se repasa esa etapa decisiva, queda claro que nada fue casualidad. Hubo sacrificios, incertidumbre y tropiezos que casi los descarrilan. Pero también hubo determinación y una fe obstinada en que el talento, tarde o temprano, encontraría su momento. Cuando el grupo empezaba a consolidarse y el público coreaba sus canciones en cada fiesta, llegó el golpe más devastador: la pérdida de Pedro Julio Rosario, uno de los pilares originales de la agrupación. Aquella noche en Villaverde, en La Romana, lo que debía ser otra presentación terminó en tragedia tras un altercado que escaló de manera inesperada. Toño ha contado en más de una ocasión que al ver a su hermano desplomarse sintió que el mundo se le partía en dos. No era solo un compañero de tarima, era el mentor que lo empujó a asumir el micrófono, el que creyó primero en su talento y el que ayudó a moldear el sonido que ya comenzaba a conquistar al país. El impacto fue brutal. Justo cuando temas como Te Seguiré Queriendo conectaban con la gente y la orquesta vivía un ascenso imparable, la ausencia de Pepe dejó un silencio imposible de llenar. Durante esos días, la incertidumbre fue total. Se preguntaban si tenía sentido continuar sin quien había sido brújula y motor del proyecto. Toño reconoce que pensaron en detenerlo todo, porque el dolor era más fuerte que cualquier aplauso. Sin embargo, el respaldo de colegas, amigos y seguidores se convirtió en un sostén inesperado. Les recordaron que el legado no se apaga con la partida de quien lo inició, y que la mejor manera de honrarlo era mantener viva la música que él ayudó a crear. Con el tiempo, esa herida se transformó en impulso. La agrupación entendió que cada escenario también sería un homenaje permanente. Ahora, cuando Toño revive ese episodio, habla de resiliencia y de cómo la adversidad los obligó a madurar de golpe. Aquella pérdida marcó un antes y un después, pero también fortaleció la determinación de seguir adelante. Como él mismo ha reflexionado recientemente, hay momentos en que la vida golpea sin aviso, pero si el talento y la fe son auténticos, la ola no arrastra, empuja a levantarse con más fuerza. Con el tiempo la orquesta volvió a levantarse, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el promotor José Tejada les abrió una puerta impensable: llevar su merengue a Nueva York. Pasaron de animar un pequeño local con apenas un centenar de personas, donde la entrada costaba unas monedas,
a medirse en la capital del espectáculo latino. Ese salto cambió el panorama por completo. Lo que estuvo a punto de desintegrarse terminó encendiendo una llama que se expandió por Estados Unidos y buena parte de Hispanoamérica. Las canciones comenzaron a viajar solas, sonando en emisoras, fiestas y grandes escenarios. Sin embargo, Toño sentía que su destino no se limitaba a permanecer dentro del grupo. Durante esos años de consolidación, tomó una decisión que sacudió a todos: emprender su camino en solitario. La noticia sorprendió, generó tensiones y dejó heridas emocionales, especialmente con Rafa, pero él se mantuvo firme. Ha dicho en entrevistas recientes que no fue un acto de ruptura, sino de evolución personal. Necesitaba probarse a sí mismo fuera de la estructura que lo vio nacer artísticamente. Su etapa como solista confirmó que la apuesta no era descabellada. Presentaciones multitudinarias en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan marcaron un inicio potente, y luego vinieron escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden y plazas masivas en México y otros países. El nombre de Toño Rosario dejó de estar asociado únicamente a una agrupación y comenzó a brillar con identidad propia. Ahora, cuando reflexiona sobre aquel giro arriesgado, reconoce que no todo fue sencillo: hubo dudas, presión y momentos de incertidumbre. Pero también reafirma que cada paso, incluso los más polémicos, formaron parte de un proceso necesario. Porque, como él mismo dicho con franqueza, la vida no regala caminos rectos, a veces obliga a separarse, caer y reinventarse para descubrir hasta dónde puede llegar realmente tu propia voz. Mi historia sentimental no ha sido un camino recto ni silencioso. Empezó con promesas bonitas y decisiones tomadas siguiendo el corazón, aun cuando afuera sobraban opiniones. La gente siempre ha comentado mi vida privada, pero nunca he permitido que los rumores dirijan mis pasos. Hubo un primer matrimonio en Nueva York que marcó una etapa importante. Años después conocí a otra mujer con la que formé una familia numerosa y vivimos momentos intensos, hasta que el destino nos llevó por rumbos distintos. Más adelante volví a apostar al amor, nació otro hijo y, aunque esa relación tampoco perduró, cada experiencia dejó aprendizajes. Durante el cierre de esa década conocí a la mujer que hoy camina a mi lado, la que se convirtió en apoyo firme dentro y fuera del escenario. Es mi compañera de eventos, mi consejera, la que cuida cada detalle de mi imagen y con quien comparto sin reservas lo que mostramos en redes. Su presencia me dio estabilidad en medio de una vida pública que nunca ha sido sencilla. Soy padre de 10 hijos y lo digo con orgullo: cada uno representa una parte esencial de mi historia y mi mayor responsabilidad. Esa familia amplia es mi verdadera fortuna. Y si hablamos de carrera, siempre he defendido algo: no vine a copiar a nadie. Mi estilo rompió esquemas desde el principio. Las faldas, las uñas pintadas, los lentes llamativos y esa actitud irreverente no fueron una estrategia, fueron mi manera auténtica de expresarme. Muchos lo vieron como algo radical, yo lo vi como libertad creativa. Durante estos días sigo reafirmando que la originalidad fue mi mejor decisión, porque en la música, como en la vida, el que se atreve a ser distinto termina dejando huella. Y sí, detrás de cada atuendo impactante hay una mano que me guía y me aconseja para que cada aparición sea memorable. Porque más allá del personaje, hay un hombre que ha amado, ha fallado, ha aprendido y ha decidido vivir sin pedir permiso. En más de una ocasión artistas de la nueva generación me han sorprendido reconociendo que mi propuesta les abrió la mente, y uno de los momentos que más me marcó fue cuando Bad Bunny se me acercó en un evento y, frente a miles de personas, dijo que mi irreverencia lo había inspirado. Nos dimos un abrazo sincero y para mí eso valió más que cualquier premio. Que alguien que hoy domina los escenarios globales mire hacia atrás y vea en ti una referencia es algo que no se olvida. Sobre Rafa siempre he hablado con franqueza. Somos distintos, y esa diferencia fue precisamente lo que generó tensiones creativas. Él tenía su visión y su liderazgo dentro de la orquesta, yo sentía que mi inquietud artística necesitaba otro espacio. No fue un asunto de talento, sino de enfoques. Entendí que si seguíamos empujando en direcciones opuestas, los roces iban a crecer. Separarme fue una decisión difícil, pero necesaria. Con el tiempo quedó claro que esa distancia permitió que cada uno desarrollara su identidad sin frenos ni comparaciones. Mi meta siempre fue innovar, romper moldes, no quedarme repitiendo fórmulas. En ese proceso apareció el maestro Ismael Casado, pieza fundamental para pulir mi sonido y llevarlo a otro nivel. Con él experimenté estructuras más arriesgadas, arreglos de metales más protagonistas y coros que se volvieron sello personal. Esa combinación terminó definiendo la energía que hoy el público asocia conmigo. Y como nunca me ha gustado quedarme en zona cómoda, hace un tiempo decidí explorar la bachata. Algunos se sorprendieron, pero para mí era natural, la música no puede quedarse estática. Durante estos días sigo convencido de que evolucionar es la única manera de mantenerse vigente. Si algo he aprendido es que la autenticidad y el riesgo,
aunque incomoden a algunos, son los que realmente construyen una carrera duradera. Un artista que se duerme en su propio éxito termina desapareciendo. Por eso siempre he creído que hay que leer al público, arriesgar y refrescar el sonido sin traicionar la esencia. Lo comprobé cuando uno de mis temas empezó a sonar con fuerza en un estadio de Grandes Ligas cada vez que el pelotero salía al bate. Ver a miles de personas coreando merengue en un escenario así fue una confirmación de que la música no tiene fronteras. Durante estos años he trabajado de la mano de W Music Management bajo la dirección de WSN Sánchez, apostando a expandir el proyecto hacia nuevos mercados y colaboraciones que hace tiempo parecían impensables. Abrí las puertas a fusiones con la música urbana y compartí estudio con figuras como el Alfa y Romeo Santos, mezclando mi energía con otros ritmos y conectando con generaciones distintas. Esa búsqueda constante es lo que me mantiene encendido. En cuanto a la relación familiar, Rafa ha reiterado en entrevistas que, pese a cualquier diferencia pública, el cariño entre hermanos sigue intacto. Y es cierto, puertas adentro somos familia antes que artistas. Las controversias, los comentarios sobre mi estilo extravagante o mis decisiones profesionales forman parte del personaje público, pero no definen lo que ocurre en la intimidad. Si algo han logrado esas polémicas es proyectarme más allá del grupo original, abrir puertas internacionales y consolidar una imagen que nunca ha pasado desapercibida, ya sea por mis atuendos atrevidos o por la manera en que asumo el escenario. Tal vez algunos discutan gustos o comparaciones, pero lo innegable es que he sabido mantenerme visible y vigente. Un artista que se duerme en su propio éxito termina desapareciendo, por eso siempre he creído que hay que leer al público, arriesgar y refrescar el sonido sin traicionar la esencia. Lo comprobé cuando uno de mis temas empezó a sonar con fuerza en un estadio de Grandes Ligas cada vez que el pelotero salía al bate. Ver a miles de personas coreando merengue en un escenario así fue una confirmación de que la música no tiene fronteras. Durante estos años he trabajado de la mano de W Music Management bajo la dirección de WSN Sánchez, apostando a expandir el proyecto hacia nuevos mercados y colaboraciones que hace tiempo parecían impensables. Abrí las puertas a fusiones con la música urbana y compartí estudio con figuras como el Alfa y Romeo Santos, mezclando mi energía con otros ritmos y conectando con generaciones distintas. Esa búsqueda constante es lo que me mantiene encendido. En cuanto a la relación familiar, Rafa ha reiterado en entrevistas que, pese a cualquier diferencia pública, el cariño entre hermanos sigue intacto. Y es cierto, puertas adentro somos familia antes que artistas. Las controversias, los comentarios sobre mi estilo extravagante o mis decisiones profesionales forman parte del personaje público, pero no definen lo que ocurre en la intimidad. Si algo han logrado esas polémicas es proyectarme más allá del grupo original, abrir puertas internacionales y consolidar una imagen que nunca ha pasado desapercibida, ya sea por mis atuendos atrevidos o por la manera en que asumo el escenario. Tal vez algunos discutan gustos o comparaciones, pero lo innegable es que he sabido mantenerme visible y vigente. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido y dejar tu like, que nos ayuda muchísimo. Y ahora queremos conocer tu punto de vista. ¿Piensas que Toño hizo bien al separarse de los hermanos Rosario para encontrar su propio camino como artista? ¿Crees que la relación entre ellos siempre fue transparente o habrá cosas que todavía no conocemos? Escríbenos tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigos para que también formen parte de la conversación. Nos vemos en el próximo capítulo, no te lo pierdas.